¿Cómo les va aquí por Centroamérica? Estamos a las 9 de la mañana, estamos fuera de ambiente, nos hemos ido a un rinconcito donde nos permitan acceder a Internet y poder conversar con ustedes hoy. Hoy, cuando noviembre es 21, prácticamente ya es la última semana del mes de noviembre. Y nos estamos acercando a una velocidad única a lo que es el 2 de diciembre. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir el 2 de diciembre? Amigas y amigos, lo que ocurre es que, y de eso vamos a hablar con Mario Sosa, que usted está viendo ya en la pantalla, lo que ocurre es que hace 200 años atrás, cuando diciembre era 2, 1823, cuando algunas actuales repúblicas bicentenarias estaban comenzando a nacer, imagino que todavía en algunos casos, como el caso de Bolivia, todavía estaban debatiendo si iban a ser o no repúblicas, si iban a emanciparse o no de lo que era, digamos, el virreinato de La Plata o del virreinato de Lima, etcétera. En ese contexto es que apareció un presidente de lo que actualmente es Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos se había independizado, ¿no? Unos años atrás, y el presidente Jaime Monroe estableció la siguiente sentencia: América para los americanos. A esa sentencia se denominó la doctrina Monroe. ¿Por qué doctrina Monroe? Porque a través de esa premisa que tiene un trasfondo filosófico, político, pero sobre todo geopolítico, de dominación, de colonialismo continental, es que ha transcurrido toda la política internacional legitimado y legítimo, digamos, desde los Estados Unidos con relación al resto de los países del continente. En los Estados Unidos es normal y natural en la educación, por ejemplo, o digamos, institucional, que se piense que el continente de lo que se llama América Latina o América sea el territorio donde los norteamericanos puedan ingresar sin visa, ¿no? El tiempo que quieran, al lugar que quieran, como quieran, ¿sí? Incluso en algunos países se han hecho normas en algunos momentos en los que si un norteamericano cometía delitos en esos territorios, no necesariamente estaban, digamos, obligados a responder a la ley, ¿no? En el caso de Bolivia todavía recuerdo ese tipo de leyes, incluso para militares. Si mataban gente, militar norteamericano no iba a ser juzgado. A ese nivel llegó esa doctrina Monroe, es decir, a este proceso del colonialismo de 200 años. Pero como decíamos con Mario, y él es el que nos va a hablar de esto, transcurrieron ya 200 años, casi nadie se acuerda de esta doctrina. Sin embargo, en los hechos, no solo que está vigente, sino que lo hemos mentalizado, lo hemos corporizado. Por eso es que cuando usted se presenta ante dos personas, un norteamericano y un, no sé, brasilero, le va a rendir pleitesía, incluso con su corporeidad, ante un norteamericano. Ante un brasilero, le va a pedir visa. Escuche bien, le va a pedir visa, le va a decir extranjero, pero a un norteamericano no le va a decir extranjero, le va a mirar con gratitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos colonizados con esa política de lo que se llama la doctrina Monroe. Por favor, Mario, saluda a la audiencia, son 8, 9, 9, 5 minutos, adelante, por favor, Mario. Bueno, buenos días a todas y todos. Pues es un gusto estar nuevamente en estos abordajes, ¿verdad? De temáticas que obviamente, como bien decías, Juvenal, pues están vivas, sobre todo cuando somos acuciosos, cuando nos detenemos y somos buenos observadores para ver precisamente la injerencia de un imperio como Estados Unidos en nuestros países, en nuestra región, cómo Estados Unidos, incluso a lo largo de la historia, ha condicionado y ha determinado nuestro proceso histórico. Eso es lo que sigue haciendo en América Latina, eso es lo que pretende seguir haciendo en América Latina y lamentablemente en un contexto como el guatemalteco lo logra en buena medida porque como ya sabemos, las clases dominantes guatemaltecas, las élites que han tenido el control del Estado, han sido en buena medida obedientes, sumisas a la política, a los intereses de Estados Unidos por sobre los intereses nuestros, de nuestros pueblos, de nuestro estado, de nuestro país.
Por supuesto que sí, estimado Mario Sosa. Estamos conversando en este abordaje que hemos titulado, que ahora se las voy a poner, es parte de un, digámoslo así, paquete, ¿no? De un programa de actividades que tenemos pensado nosotros de cara al 2 de diciembre. Es que yo soy parte de procesos de movimientos emancipatorios porque yo como quechua asumo y en mi cuerpo propio lo siento de que descolonización o independencia no lo hemos vivido los pueblos indígenas. Los pueblos, sí, cerca de esos 800 pueblos que cohabitamos en el continente, seguimos viviendo un colonialismo y una colonialidad constante, incluso republicana, y en consecuencia nuestra apuesta es la emancipación y también como pueblos, como muy bien decía Mario, como Guatemala, como pueblo de Guatemala, también estamos en esa apuesta. Soy parte del movimiento Codeca, somos parte del espacio de Villa La Soberana, y en ese sentido hemos presentado, hemos pensado esta propuesta para usted y hoy estamos arrancando con Mario. Dice nuestro póster, 200 años de doctrina Monroe, pueblos en lucha, y es el espacio de Villa La Soberana, juntamente con Codeca, quien mueve este espacio. Va a haber dos momentos. El primer momento es eso, virtual, lo que está haciendo Mario en este momento. Hoy empezamos. Mañana a las 9 siempre va a estar el historiador Juan Paz y Miño del Ecuador. Va a estar el día 23 el jurista Duberly Rodríguez. Él es parte también de movimientos. Es interesante la historia de él. Él es ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ojo, escuchen bien, Corte de Guatemala, escuchen bien. Ex presidente de Corte Suprema de Justicia, ahora parte de un movimiento campesino indígena, sociopolítico, con unas rondas campesinas del Perú. Interesante. Y va a estar conversando el día jueves. Viernes va a estar con nosotros Sebastián Fernández, otro jurista de la parte de Bolivia, digo de la parte de Argentina. Luego, seguramente en la semana vamos a tener más tertulias sobre este tema, pero la parte presencial está interesante, amigas y amigos. Los que están en Guatemala ciudad, por favor, agenden. 30 de noviembre, en Casa Cañil, que ahí en la zona 1, lo de Fejer, ¿no? A las 5 de la tarde, ¿quiénes van a estar? Va a estar, por ejemplo, Duberlí, va a estar una abogada de Argentina, ¿sí? Que viene de luchas, pero también viene de trabajos continentales, y alguien más de Guatemala va a estar, tres van a estar hablando presencialmente sobre este tema de la doctrina Monroe, sus impactos, etc. Y el día 1 de diciembre vamos a estar en Mazatenango, Suchitepeques, en esa galera debajo de los cacaos, digamos, debajo de los árboles, ahí pateando barro, ¿no? Sintiendo olor, aroma a tierra húmeda, desde las 8 de la mañana, el 1 de diciembre, presencial, digo, entrada libre, abordando esta temática. ¿Quiénes van a estar? Va a estar Duberlí, va a estar otra compañera de Argentina, y de Ecuador, de Conalle, hablando de las luchas populares en el marco de esta doctrina bicentenaria. Y obviamente va a estar con nosotros Mario Sosa, y agradecemos desde ya su compromiso, digamos, con las tierras húmedas y frescas de este país, de este continente. Esto va a ser el paquete que les presentamos entonces con miras, y luego estas personas van a salir también a los territorios, pero de esta manera vamos a ir cerrando, digamos, esta reflexión, ¿no? Por los 200 años de la doctrina Monroe en este país bicentenario tan colonizado como estamos. Entonces, esto es lo que quería mostrarles, y de entrada, Mario, entonces ingresamos cuando son 9 y 10 minutos. La primera pregunta que le había planteado a ustedes es, ¿por qué hemos normalizado la dominación, digamos, la presencia del injerencismo norteamericano, tanto a nivel institucional como también a nivel psicológico, individual y colectivo? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo lo reflexionas? Adelante, por favor, Mario. Gracias, Juina. Bueno, primero quisiera en todo caso recuperar algunos elementos característicos de esta doctrina Monroe. Esa doctrina Monroe al final se sintetiza en una frase que dijo efectivamente el presidente de Estados Unidos en ese momento: América para los americanos, ¿verdad? Lo que quizá no vieron nuestros pueblos, nuestras élites dominantes, nuestros estados en ese momento, es que América, en la interpretación de Monroe y de esa doctrina, era todo el continente americano, ¿verdad? Con todas las implicaciones efectivamente de dominación que ha venido implementando Estados Unidos durante estos 200 años. Esa doctrina planteada hace 200 años por Estados Unidos, por ese presidente de apellido Monroe, lo que declaró es que buscaba que la colonización europea no se extendiera, ¿verdad?
en el tiempo, ¿verdad? Sobre nuestro continente. Y Estados Unidos se arrogó el papel de garante de las independencias de América toda. Obviamente, para convertirse él, Estados Unidos, en el gran hegemón, diríamos, ¿verdad? En el estado que pretendía pasar a dominar todo el continente. Esa es la idea que se sintetiza en esa frase de América para los americanos. De tal manera entonces que su interpretación, la interpretación de esa idea de América para los americanos y la implicación y aplicación de esa doctrina Monroe ha sido una interpretación y una aplicación amplia, ¿verdad? Todo lo que constituye una amenaza para la libertad es argumentada por Estados Unidos como una justificación para intervenir en nuestros países, para desarrollar acciones y políticas injerencistas. Todo lo que constituye una amenaza para la democracia, para la libertad obviamente también entre comillas, ¿verdad? Todo lo que constituye una amenaza para el libre comercio, para detener el narcotráfico, entre comillas, para la seguridad estadounidense y hemisférica, etcétera. Todo eso ha sido parte de lo que Estados Unidos ha venido argumentando para venir aplicando desde hace 200 años precisamente esa doctrina Monroe. Con discursos de libertad y democracia también nos ha venido a imponer dictaduras militares, dictaduras criminales y genocidas a lo largo de todo el continente. Esta doctrina, entonces, para terminar esta pequeña introducción juvenal, ha servido para justificar y mantener el control sobre toda América, sobre América Latina y el Caribe, a través de distintas políticas y medidas que ha implementado, ¿verdad? Aquí habría que recordar, por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que fue aprobado en 1947 y que fue una de las bases para lograr que los demás estados y gobiernos de América Latina se sumaran a la invasión de Estados Unidos en Guatemala en 1954, solo para situar un elemento introductorio. Pero entonces, volviendo a la pregunta, Juvenal, ¿verdad? Han sido 200 años de aplicación de esta política y han sido 200 años en los cuales Estados Unidos ha venido aplicando una estrategia que ha combinado desde acciones de fuerza, de injerencia directamente militar, recordemos las invasiones a Granada, a Panamá, etcétera, como acciones hegemónicas, ¿verdad? Que van en la idea de convencernos ideológicamente de que Estados Unidos es un modelo que hay que perseguir en materia de bienestar, en materia de desarrollo, de democracia, etcétera, ¿verdad? Y entre el garrote, diríamos, ¿verdad? Y el circo, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, pues indudablemente ha hecho que no solo las élites que han dominado estos países de nuestra América, de la patria grande, como decíamos Bolívar, que hay que recuperarlos, por cierto, a esos héroes nuestros latinoamericanos, a esos ideólogos latinoamericanos que en su momento fueron liberales, pero liberales revolucionarios, independentistas, contra todo tipo de injerencia, de invasión, de ocupación y de sometimiento de los pueblos latinoamericanos, como son los casos efectivamente de Simón Bolívar, de José Martí en Cuba, o el centroamericano Francisco Morazán, ¿verdad? Que en el caso guatemalteco lo hemos olvidado en buena medida. Pero bueno, continúa entonces diciendo que Estados Unidos, ¿verdad? Con la política del garrote, por un lado, y con la política del circo, para decirlo de alguna manera, o de la ayuda humanitaria, de la ayuda a cuentagotas, ¿verdad? Mientras se nos está saqueando, nos está financiando proyectitos a través de la AID en este momento histórico en todo el continente, ¿verdad? Ha convencido a esas élites que han tenido el control de los estados en América, en toda América, ¿verdad? Y ha convencido a buena parte de las poblaciones también, ¿verdad? Para aceptarle en su papel de policía del mundo,
policía de América, ¿verdad? Para aceptarle también como un paradigma, como decía, de muchos, de muchos elementos, ¿verdad? De desarrollo, de democracia, que al final de cuentas sabemos que eso es falso, ¿verdad? Absolutamente falso, y eso lo podemos abordar acá en otro programa. Pero entonces diría, ¿verdad? Abordaría otros elementos para responder a tus preguntas sobre los factores que han producido ese olvido y que ha generado que se normalice la aceptación del injerencismo, del dominio, del sometimiento en el cual nos ha tenido estos 200 años Estados Unidos. Por un lado, habría que decir, por un lado, en buena medida, las organizaciones de izquierda y revolucionarias eh, se han alejado de la perspectiva antiimperialista. Y retomo esta idea de la perspectiva antiimperialista, porque esta idea, esta ideología antiimperialista es la ideología que nos permite efectivamente conocer el impacto de esta doctrina Monroe y establecer cómo nos ha afectado a lo largo de nuestra historia en la actualidad la política de injerencia de Estados Unidos sobre nuestros territorios, sobre nuestros pueblos. Esta ideología antiimperialista es la que nos ha permitido, a quienes nos mantenemos en esa idea, ¿verdad? Plantearnos de manera constante, permanente y abarcadora en una oposición, en un cuestionamiento, en la idea de desarrollar una política soberana, independentista, de liberación nacional con respecto a nuestros pueblos, con respecto a nuestros estados, ¿verdad? Eso diríamos ha sucedido en buena medida en América Latina. No estoy diciendo que en todos los casos, indudablemente encontramos a una Cuba revolucionaria que sigue afincando su proceso de independencia sobre la base del imperialismo, sin lo cual no habría sido posible incluso esa nueva independencia que Cuba logra en 1959. Y hay movimientos, por supuesto, hay organizaciones de izquierda que seguimos sosteniendo el antiimperialismo como ideología, como política fundamental para confrontar a ese poder global, a ese poder regional. Obviamente ese abandono de muchas organizaciones de izquierda, no digamos las progresistas, se explica en el hecho de que abandonaron también la perspectiva del proyecto político verdaderamente alternativo, revolucionario, ¿verdad? En un proyecto verdaderamente alternativo y revolucionario, ¿verdad? No cabe sino plantearse cuáles son los factores que condicionan nuestra búsqueda de decidir nuestros propios destinos como pueblos, ¿verdad? Y ahí inmediatamente uno se encuentra con la injerencia, con el papel nefasto, hasta terrorista de Estados Unidos en nuestros territorios. Y digo esto porque las invasiones que ha cometido Estados Unidos, el apoyo, el financiamiento a las dictaduras militares, el genocidio en Guatemala fue asesorado, fue financiado, etcétera, por Estados Unidos. De tal manera entonces que el concepto de terrorista se le aplica históricamente a Estados Unidos perfectamente, como se le aplica en la actualidad si retomamos lo que está haciendo Estados Unidos precisamente en otras partes del mundo. En esta coyuntura nosotros de Estados Unidos, desde la embajada se nos presenta como un actor democrático, ¿verdad? Que está proclive a la sucesión presidencial, ¿verdad? Y en esa idea, muchos actores se van con la finta, como decimos hablando de chamuscas de fútbol, ¿verdad? Dicen y ven a Estados Unidos como un aliado, ¿verdad? Un aliado democrático, sin ponerse a pensar que Guatemala es el país, es la excepción de lo que está haciendo Estados Unidos en América Latina toda, ¿verdad? Porque en América Latina viene aplicando, viene impulsando, ¿verdad? Golpes de Estado blando a través del llamado lawfare, ¿verdad? Recordemos Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, solo para situar algunos ejemplos en ese sentido. Pero entonces reitero, ¿verdad? Ese abandono de las organizaciones de izquierda se explica en que han abandonado el proyecto histórico de transformación social revolucionario en nuestros países, en donde adquiere sentido entonces recuperar una orientación indudablemente antiimperialista.
También existe carencia en la academia, por ejemplo, carencia de estudios que vinculen los procesos y problemas nacionales en el imperialismo, en el papel que en este caso ha jugado y sigue jugando el imperio de Estados Unidos con relación a tales procesos y problemas que seguimos viviendo, ¿verdad? Eh, 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 si se plantea la normalización que tiene esa aceptación del papel de Estados Unidos en nuestros territorios, si se plantea esto de cara a la sociedad, en su conjunto esto tiene que ver, por un lado, con la sumisión que ya mencionaba, ¿verdad? Esto, con la sumisión hacia la política injerencista de Estados Unidos. Esto ocurre fundamentalmente en las clases y élites, como decía, que vienen controlando el Estado, ¿verdad? En los medios de comunicación masiva, en las universidades, en las iglesias, etcétera. Hay una sumisión al papel que se le concede a Estados Unidos como, reitero, como garante de una falsa democracia, de una falsa libertad, de un falso desarrollo, ¿verdad? Esto, por supuesto, no se da sin contradicciones. Hoy vemos cómo este llamado pacto de corruptos es sumiso a la política de Estados Unidos en materia internacional, ¿verdad? Cuando se liga a apoyar al genocidio que Israel está implementando en Palestina, por ejemplo, ¿verdad? Pero está desarrollando cierta confrontación frente a la embajada, porque la embajada se los quiere sacudir, diríamos, del control del Estado para dar paso a la sucesión presidencial. Por el otro lado, también la fragmentación identitaria que lleva a, a hechos como los siguientes. Cuando me refiero a la fragmentación identitaria es que en este momento, antes que un proyecto político de carácter histórico, aglutinador de todas las expresiones sociales, populares y de pueblos, lo que se privilegia es mi identidad particular, mi identidad de grupo de la diversidad sexual, mi identidad étnico-cultural, mi identidad de mujeres, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho que se pierda la perspectiva y que muchas organizaciones efectivamente vean también una aliada a la AID, ¿verdad? Para buscar financiamientos para sus proyectos. ¿Y esto qué hace, por ejemplo, ¿verdad? Que ese financiamiento, obviamente, eh, esté condicionado, ¿verdad? Implica una adhesión ideológica y política a los discursos, a las orientaciones políticas prácticas de la embajada en este caso y de la AID, ¿verdad? Eh, Esto indudablemente hace que una serie de actores que hacen parte incluso de movimientos sociales, ¿verdad? Estén condicionados por esas ayudas, por esos financiamientos y obviamente no estén en disposición de gestar una crítica a la injerencia de Estados Unidos. Por el otro lado, las coincidencias, y por eso voy terminando, las coincidencias de agendas conservadoras, incluso progresistas, ¿verdad? Con la embajada y con los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí hay que pensar en organizaciones, en partidos que en buena medida se adhieren, van a reuniones a la embajada, van a incluso a pedirle apoyo a la embajada, ¿verdad? En función de sus orientaciones políticas, de las crisis políticas que ocurren en cada momento de nuestra historia reciente, ¿verdad? Y por último, pues sí, la adhesión al paradigma de Estados Unidos, como ya decía anteriormente, al paradigma de Estados Unidos que lo vemos como modelo de desarrollo de democracia, que aceptamos que sea el policía del mundo, ¿verdad? Mucha gente piensa eso, que el papel de Estados Unidos como el gran poder global es garantizar que haya democracia, que haya libertad, etcétera, sin ponerse a pensar que esos son argumentos falaces, son mentiras que utiliza Estados Unidos para justificar injerencias aquí en América como en otros continentes, para justificar invasiones, ocupaciones, saqueos en otros, aquí en nuestro continente y en otras regiones del mundo. Muchas gracias, Mario Sosa está conversando con nosotros. En este inicio de nuestra primera fase, digamos, de espacios de reflexión, a raíz de el alcance de los 200 años de la doctrina Monroe aquí en el continente, y desde Guatemala reflexionamos esto, y estaremos esta semana virtualmente, y 30 de noviembre, 1 de diciembre y 3 de diciembre estaremos presencialmente en Guatemala hablando sobre el tema.
Gracias por toda la reflexión que nos haces, Mario. Efectivamente coincidimos y creo que hay mucho más que seguir reflexionando. Pero básicamente lo que nos dice Mario en esta primera parte es que colonialismo norteamericano existe y se ha naturalizado porque existe una doctrina de fondo. Y esa doctrina es la doctrina Monroe. Eso, en el fondo, es lo que nos intenta decir. Y claro que sí, lo ha explicado con mejor maestría él. Mario, la otra cuestión es, si tuvieras que de manera, eres profesor, ¿no? De manera didáctica referirnos, ¿cuáles son los impactos de este colonialismo norteamericano de 200 años en esta bicentenaria república que jamás se independizó? ¿Cómo lo definirías o cómo lo relatarías? Bueno, el primer impacto es que más temprano que tarde, ¿verdad? Los países de centroamericanos que se independizan de la corona española o del virreinato de México, ¿verdad? Que fue parte también de la discusión acá en ese momento histórico, si se adherían o no al virreinato de México. Fue que más tarde que temprano, ¿verdad? Estados Unidos pasó a ser el poder dominante en la región, ¿verdad? Y las élites se sometieron a ese poder absolutamente. De tal manera entonces que, por decirlo con un término popular, vendieron nuestra independencia, se sometieron a otro imperio, ¿verdad? Otro imperio que obviamente vino a dominar con otras características y dependiendo del momento histórico. En segundo lugar, pues indudablemente un impacto ha sido la imposibilidad hasta ahora de que como pueblo guatemalteco, o si queremos verlo también como pueblos indígenas, si queremos considerar esas distintas dimensiones, ¿verdad? O formas de pensarnos como sujetos políticos, ha sido la imposibilidad de ser sujetos de nuestro propio destino, como pueblo, como Estado, como país, ¿verdad? Estados Unidos sigue desarrollando una política de injerencia, ¿verdad? Que se expresó de manera muy clara, ¿verdad? Por ejemplo, contra la Revolución de Octubre y sus dos gobiernos, que se expresó en el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. Como ya decía también en el inicio, ¿verdad? El desarrollo de la operación PV Success, como se le conoce a esa operación que implicó la intervención de Estados Unidos para el derrocamiento de este gobierno revolucionario, la activación de ese TIAR, de ese Tratado Interamericano de Apoyo Recíproco, si no mal me recuerdo, ¿verdad? Sobre todo en su cláusula anticomunista. Recordemos que Estados Unidos calificó al gobierno de Arbenz como comunista, como una justificación más para invadir y para someter a nuestro país a sus designios. El sometimiento también de la OEA, ¿verdad? Que ya sabemos cómo intervino también en ese momento histórico y cómo sigue interviniendo a favor de los golpes de Estado blandos ahora, de los golpes de Estado militares en su momento y los golpes de Estado blando que ahora, que en este momento histórico promueve Estados Unidos en toda América Latina, con excepción en Guatemala, que eso resulta muy interesante para el análisis, por cierto, ¿verdad? Y que a partir de ahí, de 1954, se instaurara un régimen dictatorial, contrainsurgente y genocida de 1954 a 1996, porque aquí a pesar de que volvimos a la constitucionalidad en 1985, se siguieron cometiendo masacres, se siguió desarrollando esa política contrainsurgente que emanaba ¿de dónde? De la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos que implantó en América Latina y que conllevó, como decía, la instalación de gobiernos militares terroristas que secuestraban, asesinaban, torturaban, desaparecían, masacraban a comunidades enteras, a dirigencias, a movimientos, a organizaciones, a comunidades enteras a lo largo de todo de todo el continente, ¿verdad? eh, eh, Estados Unidos instaura regímenes dictatoriales o democracias según su conveniencia, ¿verdad? Instala procesos o apoya procesos de transiciones democráticas o golpes de Estado blandos, como ya se ha repetido, a conveniencia siempre, ¿verdad? Es parte de lo que nos condiciona como región y por supuesto, en el caso de Guatemala ha sido uno de los impactos. Por el otro lado, yo recuperaría algunos otros elementos rápidamente. Si pensamos, por ejemplo, en el ejército de Guatemala, ¿verdad? Un ejército que en sus discursos
suelen emanar palabras de patriotismo, ¿verdad? Cuando hacemos un análisis minucioso de las Fuerzas Armadas en Guatemala, no podemos sino confirmar que en el país se ha construido un ejército, pero como Fuerzas Armadas de ocupación, sometidas a las políticas en materia de combate al narcotráfico, en materia de seguridad, en materia de control migratorio, a la política de Estados Unidos. O en su momento, ¿verdad? Sometido a la política del anticomunismo, ¿verdad? Que fue impuesta también por Estados Unidos. Obviamente de interés también para la oligarquía guatemalteca, indudablemente, y para una serie de sectores conservadores de este país. Pero el ejército fue el reflejo de la política, del financiamiento, de la orientación doctrinaria y práctica de Estados Unidos en nuestro país, ¿verdad? Hoy estamos ante un ejército que supuestamente se debate entre lo institucional y lo constitucional y el sometimiento a Estados Unidos. ¿Por qué no ha actuado el ejército en esta coyuntura? Nos preguntaremos. Quizá esos sean factores que lo explican, ¿verdad? Que ha venido calando un poquito esa idea de que el ejército debe mantenerse en un marco de institucionalidad y constitucionalidad, pero también Estados Unidos hoy no está interesado en dar un golpe, menos con el uso de la fuerza militar en el país, ¿verdad? Por ejemplo. Termino diciendo, hay un condicionamiento al modelo de desarrollo, por llamarlo de alguna manera, en el país, que nos sigue determinando como un país proveedor de materias primas, de fuerza de trabajo barata, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, nosotros le proveemos a Estados Unidos materias primas, le proveemos fuerza de trabajo barata. Eso es de interés indudablemente de Estados Unidos. Y además somos un mercado que le sirve a él para vender, que le sirve a Estados Unidos para vender sus propios productos, ¿verdad? Esto lo ha hecho a partir de una serie de condicionamientos. Uno de ellos, quizá uno de los más importantes, es el llamado Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio en realidad es un marco regulatorio, es una norma incluso de carácter que ha pasado a ser una norma de carácter cuasi constitucional en el contexto guatemalteco, de tal manera que Estados Unidos o las empresas privadas de Estados Unidos pueden denunciar y como han venido haciendo, ganando los casos amparados en el Tratado de Libre Comercio cuando Guatemala no cumple con lo que está determinado en este Tratado de Libre Comercio. Ese tratado como un marco constitucional que consolida el papel de Guatemala, reitero, como nuevamente como productor de materias primas condicionadas para su comercialización, deben de tener determinado tipo de calidades, por ejemplo, y un modelo condicionado a la apertura del mercado, a la producción estadounidense sobre todo, ¿verdad? Entre otros elementos, Juvenal, que podrían, por supuesto, recuperarse o ampliarse al respecto. Muchas gracias. Mario Sosa conversó y conversa con nosotros cuando iniciamos este proceso virtual y luego entraremos en lo presencial y usted se estará constatando. Mario va a estar con nosotros el 1 de diciembre allí en la galera de Codeca Mazatenango, Suchitepeques. Así que si a usted le interesa este tema y quiere escuchar otras luchas también, otras reflexiones, pues véngase por allí, que la entrada es gratuita o libre y hay que traer buena voluntad, eso sí. Y Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos un tema pendiente, ahí lo vamos a dejar, son las 9:35. Tenemos que hacer corte en este momento, salimos y a las 10 estamos regresando para hablar sobre la lectura que hacen desde Argentina los que están digamos, en espacios de decisión sobre ese proceso que está viviendo Argentina de transición. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. El 1 estamos aquí presentes, bueno, en Mazatenango, y pues seguramente vamos a estar también convocándote en algún momento para seguir reflexionando este y otros temas. Gracias por todos tus aportes, Mario. Con mucho gusto. Hasta pronto.